En este video, ahora sí, demostraremos el teorema de Tales. Tal teorema dice que si tres o más rectas paralelas, las cuales en nuestro dibujo serían L1, L2 y L3, son cortadas por dos transversales, entonces, bueno, las transversales serían T1 y T2 claramente. Entonces los segmentos determinados en las transversales por las paralelas son proporcionales. Es decir, este segmento es a este segmento como el segmento A'B' es al segmento B'C'. Eso es lo que establece este teorema de Tales. Es decir, en este momento lo que tenemos que demostrar es que AB entre BC sea lo mismo que A'B' entre B'C'. Para hacerlo, utilizaremos fuertemente los videos anteriores. Esos dos videos anteriores son el del teorema fundamental de la proporcionalidad y en el que hablamos y definimos qué significa que dos segmentos sean proporcionales. Ahora, para ya empezar propiamente a hacer la demostración, notemos que hay dos posibilidades. Si yo ya tengo el segmento AB y el segmento BC, como les decía, hay dos posibilidades. Hay la posibilidad de que esos segmentos que acabo de llamar A y B sean conmensurables o sean inconmensurables. Por lo tanto, vamos a dividir la demostración en esos dos casos. Primer caso, A y B conmensurables, y segundo caso, A y B inconmensurables. Entonces, como siempre pasa, haremos primero el primer caso, valga la redundancia. Entonces, como el segmento AB es igual a A y el segmento BC es igual a B, y como estamos suponiendo que A y B son conmensurables, ya sabemos que se cumple esta parte, que es la que explicamos en el video anterior. Entonces, en particular, podemos decir que B es igual a M pedacitos de tamaño A entre N. ¿Eso qué quiere decir? Que yo en este momento, este segmento que es BC, lo puedo dividir, y aquí no voy a poner todos porque si no, no me alcanzaría, se vería todo amontonado. Lo puedo dividir en M pedazos. Entonces, ¿de qué tamaño? Cada uno de estos pedazos sería de longitud A entre N, y caben M de esos pedazos. Entonces, es también claro que en el segmento A, es decir, de aquí a acá, caben justamente n pedacitos, pues lo único que hicimos es dividir a en en n pedazos. Entonces aquí estaría el primero y aquí estaría el enésimo. Entonces, ya notando eso, es decir, ya notando que podemos dividir al segmento A y al segmento B en pedacitos de tamaño A entre N, y notando que en A me caben N de esos pedacitos y en B me caben M de esos pedacitos, lo que vamos a hacer es trazar paralelas por cada uno de esos pedacitos. Entonces voy a empezar a trazar esas paralelas. Por ejemplo, aquí iría la primera. Me están quedando un poco chocas, ¿no? Pero no importa. Aquí iría la enésima. Y ya estaría yo trazando paralelas para el segmento de longitud A. Y voy a hacer lo mismo, pero ahora para el segmento de longitud B. Yo aquí iría la primera. Puntitos, puntitos, puntitos. Y aquí iría la última, que sería la enésima. Ahora,
Lo interesante y lo que quiero recalcar es que aquí hay n paralelas y aquí habría m paralelas. Y también lo más importante es que cada uno de estos segmentitos tiene la misma longitud. Todos estos segmentitos tendrían la misma longitud, todos los que están aquí tendrían la misma longitud. ¿Qué longitud? Pues la longitud A entre n. ¿Por qué menciono eso? Porque utilizando el teorema fundamental de la proporcionalidad ya vamos a poder demostrar este. El teorema fundamental de la proporcionalidad dice que si las paralelas determinan sobre una de las transversales segmentos iguales, en este caso estos pedacitos que serían iguales, entonces también van a determinar segmentos iguales en la otra transversal, que sería en este caso la transversal T2. Pero ahora, como los segmentos A y B son conmensurables, eso quiere decir que nosotros sí podemos trazar estas líneas paralelas de tal forma que aquí se vayan formando segmentos iguales. Todos estos segmentos que estoy marcando de rojo serían segmentos iguales. Entonces, y eso es porque los segmentos A y B son proporcionales. Entonces, eso quiere decir, o gracias al teorema fundamental de la proporcionalidad, quiere decir que esas mismas paralelas también determinan segmentos iguales en la otra transversal, que son los que estaría yo marcando ahorita de verde. Entonces todos estos segmentos también serían iguales entre sí, y justamente los estoy marcando de otro color porque lo que yo tendría es que todos estos verdes serían iguales entre sí y todos los rojos serían iguales entre sí, más no que los rojos serían iguales a los verdes. Pero ya con eso la llevamos de gane, porque como lo que yo quiero demostrar es que esta igualdad se cumple, y además por construcción tenemos que el segmento AB es igual a n pedacitos de tamaño AB entre n, y el segmento BC es igual a m pedacitos de tamaño AB entre n, entonces yo puedo decir que esto no es otra cosa que el cociente A entre B entre AB entre BC, pero esto a su vez es igual a n entre m. Ahora, justamente por la construcción que acabamos de hacer aquí, vimos que podemos dividir también a A'B' en n pedazos de otra longitud, pero en n pedazos. ¿De qué longitud? De longitud A'B' entre n, es decir, cada uno de estos pedacitos verdes tiene esta longitud. Y también logramos dividir a B'C' en m pedazos. ¿De qué longitud? Cada uno de estos pedacitos verdes tiene longitud B'C' entre n. Entonces podemos decir o podemos reescribir nuevamente este cociente. Entonces el cociente A'B' entre B'C' va a ser igual, como A'B' es igual a n pedacitos de tamaño A'B' entre n, podemos escribir esto, y aquí vamos a tener que como B'C' es igual a m pedacitos de tamaño, aquí me equivoqué, aquí no era de tamaño B'C', sino de tamaño
A'B' entre n. Ahora sí, ya que hice esta observación porque me había equivocado, entonces voy a continuar aquí que es donde me había quedado. Entonces, el segmento B'C' es igual a m pedacitos de tamaño A'B' entre n. Por lo tanto, este cociente es igual al que el cociente de n entre m. Por lo tanto, ya tenemos que por un lado el cociente n entre m es igual al cociente de AB entre BC, y por otro lado es igual al cociente de A'B' entre B'C'. Por lo tanto, ya tenemos el resultado que queríamos, que AB es ABC, como A'B' es A'B'C'. Ahora, esto apenas demuestra el teorema de Tales cuando los segmentos son conmensurables, que es la parte sencilla. Nos falta ver cuando son inconmensurables. Ahora, solo como recapitulación, vean, nosotros pudimos establecer este teorema gracias a que pudimos trazar estas líneas paralelas amarillas y gracias a que pudimos dividir los segmentos A y B en segmentitos de igual tamaño. Y eso es gracias a que son conmensurables. Y ya después que hicimos eso, lo único que hicimos fue aplicar el teorema fundamental de la proporcionalidad, porque ya con ese pudimos establecer que la proporción que hay de AB a BC es la misma que hay de A'B' a B'C'. Entonces, ahora, para establecer el caso en cuando no son conmensurables, es decir, cuando son inconmensurables, básicamente lo que tenemos que hacer es lo mismo, pero ahora trazar las paralelas que trazamos, es decir, trazar líneas paralelas amarillas, de tal forma que el residuo que me sobrara de comparar A con B fuera tan pequeño, que fuera tan insignificante, y que al momento de hacer el cociente no contara, es decir, que fuera insignificante para el cociente. Entonces, salvo esa observación, el caso para demostrar cuando son inconmensurables sería reproducir básicamente lo mismo que hicimos, pero haciendo la observación de que nosotros nos tomamos tomáramos un residuo lo suficientemente pequeño para que fuera despreciable a la hora de hacer el cociente, y por lo tanto los dos cocientes también serían iguales en los hechos. Entonces, pero creo que con comprobar, como ya lo hicimos de manera clara, el caso en el que sí son conmensurables, y haciendo la observación de que nosotros podemos hacer el residuo tan despreciable como queramos, pues ya queda también cubierta la otra parte. Entonces, hasta aquí le dejo, pues ya terminamos propiamente el teorema de Tales. Lo que haremos en los siguientes videos es empezar a hacer algunas otras proposiciones basándonos en este teorema. Por ejemplo, también veremos si podemos hacer el recíproco de este teorema.